o menos. No, te escucho perfecto. Mejor que sin Sí, esto. mejor. Bueno, yo, Bueno, empezamos. yo, yo creo que a vos no te lo dije, pero Está todo mal lo que me enseñaste. no. ¿Qué es una base de datos? No te dije. Me imagino que ya tendrás alguna noción porque generalmente, bueno, es un término bastante genérico. Y sí, base de datos es tener una información de algo determinado con una función determinada. Básicamente es como un repositorio donde la información se almacena en forma estructurada, eficientemente, además de contener ciertas reglas. ¿Sí? Yo te lo dije más simple, pero bueno, No, es pero ¿por cierto. qué, por qué de forma estructurada? Porque la información se almacena en tablas. ¿Sí? Viste que nosotros lo que hacemos es traer información de tablas. Ujú. Ok. Sí, Las tablas, bueno, vos ya lo sabés, son campos y registros. Los registros es la información que se va cargando eh, en esas tablas, ¿no? te hago una pregunta. ¿Cómo hago acá para que aparezca la pantalla chiquita? ¿O sale solo? ¿A cuál te referís? ¿A la que nos vemos nosotros dos? Sí. Yo no lo puedo generar, tenés que generar vos, ¿no? Yo ahora te estoy compartiendo la mía. Ah, Lo que yo estoy pasa es en que la si vos grande. tuvieses instalado el Zoom, podrías ver por un lado la pantalla compartida y por otro lado una imagen chiquita con, con nosotros dos, que es Sí, como lo pero estoy viendo ahora. sí, por eso acá la tablet, como no son datos originales que tiene, por eso lo hago Claro, en el igual vos estás computador. viendo tu imagen y la mía en la tablet. En teoría sí. Ok. O sea, la información que yo estoy viendo justamente es algo esto, Sí. que es igual, es lo mismo como si me estuviera instalando Mm. el programa. ¿Qué me aparece acá? Seminario web, grabación, acá tengo configuración. Y acá yo no puedo compartir nada yo. Estoy de Ahora oyente no en esta porque estoy parte. compartiendo yo. O sea, esto no se puede compartir dos personas a la vez. Es una o la otra. Sí, es como la función de WhatsApp, ¿no? No sé si en WhatsApp tienen para compartir pantalla. Bueno, Sí, podés. entonces, Sí. tenemos las tablas donde se almacenan los registros, ¿no? No me figura acá. Sí, Hay sí. una, hay una cuestión también con las tablas, pero eso lo vamos a ver más adelante, y es que cada campo, cuando se diseña la tabla, tiene un tipo de dato. Vos en Python seguramente habrás visto tipos de datos, los números, las cadenas de texto, las Sí. fechas. Bueno, en base de datos es exactamente lo mismo. ¿Sí? Cada campo, cuando se crea una tabla, tiene un tipo de dato. Hay varios tipos de datos. El más complicado de manejar son las fechas porque dependiendo en dónde esté instalada la base de datos, las fechas pueden generar problemas, ¿no? Y eficientemente, ¿por qué? Porque cuando las bases de datos se inventaron, antes la información se almacenaba todo en archivos, las bases de datos se inventaron para evitar redundancia de información, ¿no? Sí. Para evitar información repetida. Ahora no lo vamos a ver, pero más adelante cuando lo veamos, te vas a dar cuenta cómo podemos evitar de que haya información repetida gracias a un buen diseño de una base de datos, ¿no? Y tiene ciertas reglas, ¿por qué? Porque las tablas pueden estar relacionadas entre sí. De hecho, te voy a mostrar un diagrama. Hay un diagrama que se utiliza para diseñar las bases de datos que se llama diagrama entidad-relación. Diagrama entidad-relación. ¿Estás escribiendo? Te lo voy a mostrar ahora. Porque ahora no está congelado tu imagen, ¿eh? Sí, sí, está el SQL, te está mostrando. Pero ahora yo te voy a mostrar otra, una compartición. Uf. Mira, ¿ves? Por ejemplo esto.
¿Lo ves? Esto se llama diagrama entidad-relación. Cada una de estas cosas son tablas y todas esas líneas que unen cada tabla indican cómo están relacionadas. ¿Sí? Esto solamente para verlo por arriba. Después lo vamos a ver bien, porque ahora solamente estamos viendo cómo traer datos de las tablas. Pero nosotros cuando traíamos datos de alguna tabla, seleccionábamos alguna de estas. Sí, yo qué sé. O sea, Hiciste todo un formato con direcciones, o sea, formación de instalación eléctrica, ¿no? ¿O no? ¿cómo? Hiciste toda una especie como si fuera una instalación eléctrica, con los Claro, formatos, bueno, con los no, cortes y todo. esta la busqué en internet, ¿no? Ah, Pero sí, sí, sí. Los diagramas de entidad de relación son cuadraditos unidos por flechitas, básicamente, ¿no? Hay algunas que son más complejas todavía, yo qué sé, que son más grosas. Bueno, esto es en Access, por ejemplo. sí, tengo que practicar Access. No, no, pero ya Eso con que me esto olvidé. mejor el SQL Server que el Access. ¿No es? ¿Qué lo puedes hacer también? Claro, en Access existe esto. Sí, sí, ¿por qué? Porque Access es un motor de base de datos. Sí, no, Puramente. no, yo antes hacía Access, pero ya me olvidé. Hay cosas que no, como no lo estoy usando siempre, lo uso una vez Ah, algo especial. Si es Excel o Word, que es lo básico, no hay problema. mm, Escuchame, te hago una pregunta, no sí. tiene nada que ver con esto. ¿Qué Office estás usando? No, no uso Office. No usan nada, pero normalmente, ¿qué usan? ¿Qué Office usan? LibreOffice. Ah, no quieren pagar un mango, ¿no? No, por el momento no, no hace falta. O sea, No, ya sé, pero en su momento en lo el hemos contratado. momento, Lo hemos contratado. Y de hecho, como yo me conecto a mi trabajo, a la computadora de mi trabajo, en la computadora de mi trabajo sí tengo instalado el Office y la otra vez cuando necesitaba usar el PowerPoint me conectaba a la computadora de mi trabajo y ya está. pero ¿qué Office están usando normalmente? Porque yo me quedé con el Office 2007, No, que es el que más estaba trabajando, y después 2013, que fue un poco más moderno, que es un poco más moderno que el 2016, 2019. Por eso te estoy preguntando qué Office están usando. no, el último. ¿No ves? Este es otro diagrama de entidad relación. Entonces las tablas están relacionadas entre sí. Esto de que las tablas estén relacionadas entre sí implica de que en una tabla no puede haber registros si no existe en la otra. Sí, esto es una información que me mostrás general, ¿no? Claro, todavía no vamos a ver Porque cómo se no, hace. no, ¿sabes por qué te digo? Porque como no se ve bien. No, lo importante es que veas, por ejemplo, esto O sea, sí, lo importante es que se vea, digamos, cuál es la finalidad, no el contenido en sí. claro, no, no hace falta que veas qué campo Ah, tiene bueno, cada tabla. bárbaro. Pero si vos ves acá, cada una de estas linitas implica un campo en la tabla, Ujú. aunque no lo veas bien, ¿no? Sí, no, no, no. Este sería el Está nombre bien. de la tabla y estos serían los Sí. campos. Pero bueno, eso como idea Sí, general. lo que pasa es que en modo remoto pierde mucha definición, ¿viste? Eh, El texto. La imagen no tanto, pero el texto sí. sí. Ah, sí, te escucho. Bueno, nosotros estábamos con la Nordwind, ¿verdad? Sí. De hecho, ¿Hiciste vos otra fija. más? ¿Cómo? Hiciste otra más, ¿no? Sí, esta Nordwind 2, no sé por qué la debo tener acá, pero la voy a eliminar. Acá me cachito que me estoy muriendo de frío. Dale. Voy a prender la estufita.
Listo, ahí estoy. Pensá lo ¿Eso qué hace? siguiente. Los sistemas operativos son muy parecidos, tienen un ¿Qué estabas comportamiento. hablando antes? No, porque te fuiste. Los, No, porque fue prender la estufa y cerrar la puerta porque hace frío acá arriba, ¿viste? Ahora con esta estufita va como trompada. Bueno, los, decime. los sistemas operativos son muy parecidos a los motores de base de datos. De hecho, los sistemas operativos de fondo son tablas. Es como una gran base de datos que maneja tablas. Todos los procesos que corren de fondo están en tablas. Los usuarios en tablas. Todo está en tablas, ¿viste? Entonces, un motor de base de datos es muy parecido a un sistema operativo. De hecho, viste que yo la otra vez te hablaba de esquemas. O sea, te voy a decir qué cosas tenemos generalmente en una base de datos. ¿Te acordás que yo te dije que había esquemas? Que las tablas, esto que aparece acá, DBO adelante y el nombre de la tabla. Esto DBO se llama el nombre del esquema. Sí, ¿Lo ves? Vos tenés a mano tu SQL. sí, los tengo acá. Estoy buscando un lugar para acomodar acá porque no. A ver, ahí me ves, ¿no? Ujú. O más o menos. No, te veo. Ahí está. Así miro la cámara. Ahí está. Está bien ahí, ¿no? Sí. Bueno, listo. Ahora está. Entonces, vos en una base de datos tenés esquemas, que es esto que aparece acá con el nombre de DBO. Vos con los esquemas lo que podés hacer es agrupar las tablas y permitir que determinados usuarios realicen acciones sobre esas tablas. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo se crean, pero si yo te muestro esquemas en una base de datos, vas a ver cómo se ve. Bueno. Todavía no te estoy mostrando nada. Igual tenés ahí para anotar por si te querés anotar algo. Sí, ya me anoté. Ok. Acá, mira, por ejemplo esto. La verdad que hoy estoy recansado. Mira, ahí te voy a compartir. ¿Veis esto que está acá? Ahí cargo. Sí, decime. ¿Ves que están las tablas? Este es otro diagrama entidad-relación. ¿Y viste que en una parte está coloreada con un rosita y el Sí. otro con un celeste? Bueno, esto representa esquemas. Las tablas se las agrupan en esquemas ¿para qué? Para que darle a los usuarios permisos a determinadas tablas, directamente le das permiso al esquema. ¿Entendés? Es como los usuarios en sistemas operativos. ¿Entendés? Entonces vos tenés un esquema de, por ejemplo, de ventas. Bueno, estas tablas las pueden consultar o pueden modificar la información solamente aquellos que son del sector de ventas. Todo en la misma base de datos, ¿no? Esta otra tabla, este otro esquema agrupa determinadas tablas que las maneja solamente, yo que sé, el administrador. Y así sucesivamente, ¿me entendés? Vos podés agrupar las tablas por esquemas y de esa manera le das permisos de escritura o de lectura según como vos quieras. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, estas tablas o esquemas, No es lo mismo, eh, ¿eh? El esquema es una agrupación. ¿Sí? Las bueno, tablas las es donde tablas, se almacena la información. bueno, las tablas esta, tiene esta información. Cada una de las informaciones, si yo, obviamente, al escribirla ahí, ya obviamente tengo el contenido guardado, ¿no? Sí, Una vez que tipeo, hago doble clic en tal parte de, de esta función, o sea, se activa cualquier función que yo quiera seleccionar, ¿o no? No sé si me entendí. no te entendí. No entendiste nada. Poner estas esquemas. ¿Son esquemas o tablas? Los esquemas agrupan tablas. Bueno, Es estas como una tablas. carpeta.
Bueno, esta carpeta tiene una función determinada. Por ejemplo, dice error de time, o sea, o ingreso de usuario, nombre de usuario. Yo te pido ahí y directamente me pasa, digamos, el programa que yo estoy, que ya está guardado o no. No sé si me entendiste. No. Vos pensá lo siguiente. Vos en las tablas almacenás información, ¿sí? Sí, Los servidores de base de datos acceden a usuarios, ¿sí? sí, Esos usuarios pueden tener determinados permisos sobre algunas tablas, ¿sí? sí. ¿Qué querés hacer si vos le querés dar permiso a determinadas tablas a un usuario? Le podés dar ese permiso por cada tabla o directamente agrupar todas esas tablas en un esquema y darle permiso sobre el esquema. Como las tablas están dentro del esquema, entonces nos vas a tener que modificar el permiso a cada tabla. ¿Entendés? Es como cuando No, vos porque es lo mismo como estoy haciendo yo. Yo tengo, digamos, eh, digamos, un dentro del mismo compartido, programa, claro, es como cuando, tengo archivos compartidos en la cual yo selecciono qué es lo que puedo compartir y lo que no puedo compartir. exactamente, Sería eso. claro, Ah, bueno. exactamente. Vos con los esquemas lo que haces es agrupar las tablas y permitir que los usuarios puedan realizar determinadas acciones en base a lo que vos quieras, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a ver cómo hacerlo esto. Yo lo que te estoy diciendo es qué cosas nos encontramos en una base de datos. Nos encontramos con esquemas, Sí, con tablas. Las tablas pueden ser permanentes o temporales. Permanente quiere decir que cuando vos cerrás el SQL Server, la tabla está guardada en disco, ¿sí? Las me temporales, dijiste, me dijiste temporal y la otra. permanentes, ¿sí? Las tablas temporales se almacenan en una parte del SQL Server Sí, que está acá. ¿Viste System Databases? Nosotros sí. estamos en Norwin. Bueno, System Databases, fíjate acá que hay una base de datos que se llama TempDB. Bueno, acá se almacenan las tablas temporales. Esas tablas temporales se autodestruyen en el momento que cerrás sesión en el SQL Server, ¿sí? ¿Para qué sirven? Y por si tenés que manejar, sirven. No importa para qué, pero sirven. Pero las tablas permanentes son las que tenemos en nuestra base de datos que están guardadas en disco, ¿sí? ¿Qué más tenemos en el SQL Server o en cualquier Te hago una SQL? pregunta. Sí, Los archivos temporales que te aparecen ahí, ¿qué funciones, tablas. qué tablas tienen? Ahora no hay Yo, nada. poner un ejemplo, yo formo una tabla ahora, me quedo en temporal. Vos cuando Ahí creás, sí, vos tenés dos maneras de crear una tabla, permanente o temporal. y temporal. Por ejemplo, Sí, los ejercicios que estamos haciendo ahora es son tablas simplemente, permanentes. ¿Por qué son porque permanentes? temporales. Porque están ¿Por qué? guardadas en disco. Ah, está, Las entendí. temporales se almacenan en esta base de datos que se llama TempDB. Por más que vos estés en Sí, sí, cualquier sí. base de datos, cada vez que creas una tabla temporal, se almacena acá, en TempDB. ¿Sí? Se almacena ahí y en el momento que cerrás sesión o incluso en el momento que cerrás el editor de consultas, yo creo por ejemplo, yo creo una tabla temporal acá, cierro el editor de consultas y la tabla temporal dejó de existir. ¿Te puedo pedir algo? Si Sí, me puedes explicar. Por ejemplo, ¿viste la grilla del lado izquierdo? En este caso cerramos todas. Fíjate cómo la cerré yo. ¿me vas a Ahí que te compartir? aparece todo. Sí, ¿cómo era para compartir? Me olvidé cómo era esto. Share screen. Ahí está. Comparto lo mío. Ujú. ¿Lo ves ahora? Sí, veo tu pantalla ahí. Bueno, ahí está la pantalla mía. ¿Sí? ¿Vos me puedes explicar qué significa cada una de las funciones en forma general? Yo después la voy anotando y después cuando vos me preguntás tal cosa ya me voy a acordar de qué es lo que me estás hablando. Porque hay a veces que me decís algunas palabras, algunos archivos y no, o no lo Nosotros, encuentro, no sé.
No, No sé si nosotros me entendés. hay cuestiones, mira, hay una, una tarea específica sobre base de datos que se llama DBA. ¿Sí? El Sí. DBA se encarga de administrar el servidor de base de datos. Yo no soy Sí. DBA. Vos en el management podés administrar usuarios y muchas cosas más. De hecho, podés Pero, restringir que los usuarios utilicen determinadas cláusulas del SQL y otras cosas más. ¿Entendés? Entonces acá hay muchas carpetitas que vos estás viendo ahí. no, ya sé, pero yo quiero que me explique principalmente las carpetas principales, las que están en este caso en Ahora, la, databases. por ejemplo, ahora lo que me está dando database, sí, En datos de base. databases, ahí se van a almacenar todas las bases de datos que vos creas. Que vos crees. que vos, sí, las que vos creas. ¿Sí? Sí, yo creo, sí. Exactamente. Después todo lo demás, ahora no viene el caso, porque incluso yo no sé para qué sirven todas esas cosas que están ahí. Ah, bueno, está bien, porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, este server, objetivo de servicio sería, No, ¿no? El servidor. objetos de servidor. Sí, objeto de servidor, también Claro. me cuesta Bueno, porque no sé. triggers, ahora te iba a mencionar que son los triggers, pero yo lo que te estaba dando era un paneo general de qué es lo que vamos a manejar en una base de datos. ¿Qué es lo que Bueno, hay en una eso, base de datos? ¿Sí? Después bueno. de este paneo general, seguimos con el tema de las consultas. Todo lo demás, No, porque yo lo que quería es más o menos que me explique, o sea, las funciones determinadas que obviamente existen que en no son database. funciones, son carpetas en donde se agrupan cosas. ¿Cuáles son las carpetas? Son Por carpetas ejemplo, en de la System Databases, abrila, ¿cuál? desplegala, la primera. Dentro de Databases, ahí. Fíjate que tenés distintas bases de datos. Sí, Bueno, tenés master, modelo. esas bases de datos son propias del SQL Server y tienen información acerca del SQL Server. ¿Sí? Vos cada vez que creás después lo vamos a ver, ¿no? Pero hay tablas dentro del SQL Server que almacenan información acerca de los objetos que nosotros creamos, ¿sí? De cuándo se creó, a qué hora, etcétera. ¿Me entendés? Sí. Pero por ahora lo importante es ver qué cosas existen y después de ver qué cosas existen, eh, no, estoy con Ari. Después de ver qué cosas existen, ¿Qué es de otro seguimos nombre? con el tema de las consultas, ¿sí? Bueno, te comparto yo, che. Y ¡No Loki, interrumpa! ¿Qué haces, che? ¿Cómo anda? ¿te rapaste de nuevo? Sí. No, me creció el pelo. Un Ok. poquito me creció. Me iba a Bueno, rapar, pero no, me quedo así. ¿ves ahí de nuevo el Ahí se SQL? cortó. ¿Estás viendo ahí el SQL? Sí, Bien. sí, sí. ¿Qué más tenemos en el SQL? Funciones. Vamos a ver funciones. Me estás mostrando acá la planilla, ¿no? Yo ahora te estoy mostrando el SQL Server, acá. Dice cosas que pueden almacenar, base de datos. Y una base de datos que tenemos los siguientes objetivos. Esquemas. Nosotros tenemos esquemas, tablas, que pueden ser permanentes, temporales, funciones. Hay funciones que vienen en el Transact SQL. Acordate que el Transact SQL es el lenguaje SQL de Microsoft. ¿Sí? Le saco una foto así ya me escribo todo eso. Ahí está. Sí, te Transact, escucho. hay funciones que son propias del Transact SQL y hay funciones que las podemos crear nosotros. También hay algo que se llama procedimientos almacenados o store procedures, que hay propios del SQL y hay algunos y los podemos crear nosotros también. Después también hay existen lo que se llaman vistas o views, que las vistas son
consultas almacenadas de tablas. ¿Sí? ¿Viste esa query que nosotros tenemos ahí? Vos las podés guardar y en vez de andar escribiendo la query una y otra vez, lo único que haces es ejecutar la vista. Ujú. ¿Entendés? Después Bien. está también lo que se llaman triggers. Los triggers son disparadores. ¿Se ¿Qué pronuncia son? así? ¿Eh? ¿Se pronuncia así, trigger? Triggers. Sí, sí, sí. Que estaba escrito por acá, ¿viste? Sí, sí, lo veo acá. En Que Server está en la Objects. parte, Acá, está en la parte de seguridad, sí. claro. No, no, en seguridad no, en Server Objects. Ah, sabes. Bien. Los triggers que son disparadores, que eso es lo que significa en español, un trigger, es un disparador, que ¿qué es lo que hacen? Cuando sucede algo en una tabla, se ejecuta algo. Eso los crea uno. Vos creás un trigger, por ejemplo, cuando se almacena un registro en esta tabla, podés diseñar un disparador para que se elimine un registro en otra tabla. O si se inserta un registro en esta tabla, que te cree una copia en otra. Yo qué sé, por ejemplo. Y después también tenemos los jobs, que son trabajos, precisamente. Esto de los jobs Steve, son. ¿no? ¿Cómo? Steve, ¿no? Los Steve Jobs. Claro, bueno, se escribe de la misma manera. Los Sí, jobs por que son. eso. Los jobs que son tareas programadas. ¿Sí? A determinada hora hace esto. Punto. Perdón, qué chiste. ¿Sí? No, no, se me colgó acá por eso. Ah. ¿Listo? Decime. Los jobs son tareas programadas. ¿Sí? Vos podés programar tareas sobre el servidor para que hagan determinadas cuestiones. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos un paneo general de las cosas que hay en una base de datos. Después vamos a ver cada una en mayor detalle, ¿no? Pero ahora estamos viendo cómo La consultar tablas. replicación, la replicación, ¿qué es? ¿Qué función cumple? Que está No, abajo de trigger. O nada que ver eso. no, 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 no. Esto es una carpeta, no sé qué se almacena en esa carpeta. Pero, por ejemplo, acá en Security se almacenan cuestiones relacionadas con los usuarios, que esas las manejaría un DBA. El DBA es el administrador de base de datos. Sí, ¿Sí? En una empresa en donde se desarrolla, debiera haber un DBA que maneja todos los permisos, ¿me entendés? Por ejemplo, yo cuando ingresé, nosotros tenemos dos servidores grandes. Uno de desarrollo y otro de producción. El de desarrollo donde haces todas las pruebas y cuando ves que la cosa funciona bien, lo pasás a producción, las tablas, etc. Pero yo cuando ingresé no tenía acceso a todo eso. Me dieron el sí, permiso para poder empezar a hacer modificaciones, ¿me entendés? sí, sí. Entiendo. Estoy anotando igual. Sí. Esto es un paneo Decime. general. Después, bueno, vamos a ver cómo se crean los esquemas, cómo se crean las tablas, cómo se crean funciones, cómo se crean procedimientos almacenados, cómo se crean vistas, cómo se crean triggers y cómo se crean los jobs. Después me vas a enseñar si tiene algún error, cómo tratar de solucionarlo. Claro, bueno, Bueno, después vamos a ver más lo que tiene que ver con programación dentro del SQL, porque hasta ahora solamente estamos viendo cómo consultar, ¿entendés? Pero el sí. SQL, como vos viste en Python, tiene estructuras Es más de. completo que Python. Python es muy simple. No, Python es un lenguaje. Carácter de función. No, no, no. Python es un lenguaje de programación que tiene muchas cosas. Como todo lenguaje de programación, tiene lo, lo- lo- lo indispensable para funcionar. ¿Entendés? Claro, sí, sí. Lo que Después pasa de es ahí que podés agregar más. esto maneja algo específico, ¿me entendés? Que son bases de datos. Sí, ¿Entendés? entiendo. Es un lenguaje específico para bases de datos. Entonces, estábamos viendo la otra vez lo de las tablas. ¿Te acordás que te dije que Ah, íbamos a empezar a ver las condiciones? sí. Así que Espera, dejamos hacer una esa. cosa. Sí. Dejame en principio donde estabas y te voy sacando fotos, porque me está mostrando ahí.
¿Qué te estoy mostrando? Ah, ¿vos estás viendo el Ahora texto? pon eso. Sí, ¿Qué estás viendo? ¿Este texto? sí. Ah, ¿por qué me Ah, la sacas? yo no Le te saqué quería, foto. no te lo quería mostrar. Es el machete mío. Si querés te lo Claro, porque paso. lo estaba, ¿no? Bueno, ya le dije sí, yo lo voy. Por eso te dije, estaba sacando foto y todo. No, Fíjate, pero ¿no? te lo paso, Ari. Espera, ¿ves que te estaba sacando foto? ¿Y qué te estoy compartiendo? ¿No estás viendo el SQL Server? No, estoy viendo lo que está escribiendo ahí, lo que Ah, tenés escrito. ahí está. Listo. Ahora te Ah, lo no, paso. a mí me gusta el otro. Pero te lo No, pues me mando. gusta. No, está bien. Bueno, está bien, mándamelo. Después te lo mando. Entonces vamos a... ¿Y practicaste las consultas básicas esas? La de select asterisco from y Sí, separar categoría y poner títulos también, ¿no? claro. Sí, así con Bueno, todas las tablas. en cada uno de los casilleros hice lo mismo. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Te traes cada tabla con los correspondientes campos. Acordate que los campos vos para traerlos los tenés que separar por coma. Y que a Ah, esos campos les entonces, podías poner alias. sí, en algunas lo hice, en otras me olvidé. No, no importa. El tema es que Pero, estés. El tema es que estés aceitado con el tema del select from, ¿me entendés? ahora me perdí. ¿Dónde era que estaba? ¿En qué Fíjate que vos parte tenías estaba? varias las ventanitas abiertas. Creo que tenías como unas tres más o menos. Ah, acá, Norwin. Norwin, ahí está. Los Norwin, los DBO en categorías. Y acá tengo, obviamente, que había que ponerla en tablas, ¿era? Columna era. No me acuerdo dónde era que había que ponerla. Yo los tengo acá. No sé si lo ves. No, si querés compartirlo. Bueno. ¿Lo ves ahora? Sí, ahí veo select asterisco from categorías. Ah, acá lo tengo compartida, ¿ves? Está. Y acá tengo para lo que hice, ¿me entendés? Mm. Categoría. Acá hice uno que no lo no lo terminé. Este es otro. No, la misma, ¿eh? Puedes hacerlos todos en la misma, en el mismo editor de consultas, para no tener Sí, tantas ventanas abiertas. eso era la pregunta mía, si lo podías hacer en la misma Sí, ventana. sí, por supuesto. Después No, cuando no querés, sabía eso. Sí, porque después este es cuando... muy molesto, porque si estoy buscando algo, obviamente lo No, tengo no, que no, no, buscar no, no, dónde no. lo guardé, y la verdad que este es muy complicado. Para Acordate esto lo que te había dicho la vez necesitas. pasada, que vos cuando querías ejecutar una consulta, lo tenías que seleccionar con el cursor, ¿te acordás? Porque si vos Sí, apretabas ejecutar a toda la ventana, si tenías varias consultas, se ejecutaban todas. ¿Te acordás que hicimos la prueba y y se claro. tenían? Bueno, Por ejemplo, acá, si claro. consulto solamente esto, que son productos de From, ¿no? Ahora sí, Ahí te va a pongo. tirar error, porque eso en sí no tiene sentido. La Tengo que consulta ponerlo todo entera, junto. claro, Así en tiene F5 me va a salir, digamos, las exactamente. Y funciones. si esto no lo tenés seleccionado, como eso es lo único que tenés escrito, te va a hacer exactamente lo mismo. Salvo acá que yo hice uno, porque hay uno que lo hice más completito. Lo que pasa es que lo hice hoy, porque ayer, o sea, hoy estuve haciendo un montón de cosas. Ayer hice un montón de cosas, y bueno, hoy quería ponerme un poco a dónde estaba. No sé si era este, no me acuerdo si era 68, 51. Sí, ¿dónde por eso, viste, tengo un montón de ventanitas, y esa es el cohete. Esto es lo que No, habíamos no, no hace hecho falta, Ari. ayer. Esto es lo que hicimos ayer, ¿ves? Select, name, as. Vos decías que no era necesario poner as, sino con el corchete es suficiente. Los corchetes no hacen no cumplen la función del as. Con el corchete lo único que haces es que te tome el espacio. Me tomé el espacio y obviamente con el título separado. Por ejemplo, yo puse acá Juan Pérez y no sé si lo ves. Sí, ¿Ves yo lo cómo lo veo. dejé acá? Pero que te tome el espacio entre el Juan y el Pérez. Si vos no usás los corchetes y pones solamente Juan, te lo toma. De hecho, borrá, vas a ver. Borrá los corchetes. No, no, sí. Eh,
Sí, me lo tomo, pero todo junto, No, no podés ¿no? escribir espacio sin los corchetes. Te va a tirar Por error. eso sí. Sí, por eso sí lo entendí, porque me hizo acordar la otra función que lo sabía hacer. Porque me pasó que en otros programas que yo lo quise hacer, no me dejaba justamente la palabra todo junto. Por ejemplo, Juan Pérez, todo junto. Y Mm. para separarlo siempre tenía que poner corchete. Bueno, Y esto el as, en el Access es así, por ejemplo. claro, justamente. Hay varios programas que se puede usar así. Y el as, la función que cumplía era, sí, era necesario y a veces no era necesario ponerlo. En Eso es lo que principio me no di lo cuenta. es, pero visualmente sirve. Estéticamente sí. Claro. Yo no sé si Es bueno dejarlo. yo no sé si en otros servidores de base de datos es obligatorio. En SQL Server es opcional. Claro, listo. Y acá, bueno, obviamente si yo selecciono todo esto, F5, me salta esta. Claro. Ahora, si vos apretás Yo, F5 sí, sobre F5 sin sobre seleccionar todo. nada, te va a ejecutar todas las consultas que tengas ahí. ¿Sabes? Y Tenés dos. dividido, sí. La que está acá arriba. Viste que esto que vos me pusiste, esto es lo que no me acuerdo. O sea, me recordar un poquito que me olvidé de esto. Ahí pusiste mal igual. Los dos, Pusiste trae el campo category name de category name. No, es trae el campo category name de categories, que es el nombre de la tabla. como no me saltó rojo, por eso. No, pero esos verdes Entonces, son comentarios. Eso que es guión guión, vos cuando programás podés. los comentarios eran con guión, guión. Sí, Eso sí lo sabía. Pero ¿cuál está mal? Entonces esto, donde puse la coma, no hay puse nada mal, categoría, ¿eh? está mal puesto. ¿No? No, ¿por qué está? ¿Qué es lo que te hace pensar que está mal? No, Si porque vos hubiera me algo dijiste que mal, no estaba. se hubiera. No, Por eso, si estaba mal, en el claro. comentario, Ari. En el comentario trae el campo category name de category name. Ahí tenés que cambiar el comentario. Ese es el campo category name de la tabla de categories. ¿Verdad? Está mal escrito. No, 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 Pero no. ¿Qué es lo que estás sería. trayendo? No, estoy borrando. No, ya sé. Pero en el Ahora sí. comentario, ¿qué es lo que estás trayendo en esa consulta? Category name y category ID de dónde, de qué tabla, de categories. No sé. Sería de esto, justamente, ¿no? Claro, De Juan Pérez. precisamente, vos estás trayendo dos campos de una tabla. ¿Cuáles son esos dos campos? Sería este y este, Category name, ¿no? esa consulta en la que Sí. estás posicionada. Olvídate la de arriba, la consulta que estás posicionada ahora. ¿Qué estás seleccionando? O sea, Cat- estoy seleccionando la categoría de nombre, sería de Juan Pérez. Y categoría y. Vos de la tabla categories estás seleccionando dos campos, category name y category ID. Y a category name le Sí. pusiste un alias que es Juan Pérez. El otro le puedes poner otro campo, Le ¿no? puedes poner otro alias. Yo lo que te As- decía es que vos en tu comentario habías puesto trae el campo de category name, y pusiste dos veces el nombre del campo. En realidad tenías que poner trae el campo category name de categories. ¿Verdad? Eso es Sí. lo que te decía. Tenías mal Está escrito, listo. tenías mal puesto el comentario. No, 92, no. ¿Cuál era este? 91. Alt No, 91. 91, ¿no? Sí, Ujú. 91. Igual, te repito, no utilices espacios para los nombres de los campos. Ya de por sí te lo digo. Está bien. No hace falta. No, no hace falta. Al Mientras menos 93 era, ¿no? los espacios en programación no se usan, ¿viste? No, Salvo no que tiene sea sentido, una. ocupa lugar. Salvo que sal- tenga que resaltar algo, ¿no? no, salvo en las cadenas de texto nada más. Porque son Por oraciones y ejemplo, todo ese tipo de cuestiones. acá selecciono y. Ejecutás. ¿No? ¿Está bien?
Pero no me seleccionó. Ah, sí, acá está. La primera Juan Pérez y el otro Tío Lucas. Ujú. Y puedo generar una tercera también, ¿no? O ya no me deja. Sí, vos podés seleccionar los campos de las tablas, los podés traer cuantas veces quieras. Sería No, pero primero tenés que traer otro campo, si vas a poner otro un alias. tercero. Exactamente. A ver cómo lo hago entonces. A ver, decime. Y Tengo que tenés que poner saber select de vuelta. y hacer lo siguiente. Ejecutar la primera consulta, la que te trae todos los campos, y ahí ves los nombres de los campos. ¿Qué sería esto? Ah, ¿No? ajá. Eso te trae toda la tabla con todos los campos. Me figuraría esto. Claro, vos ahí, esa es Category ID. Vos a Category ID le pusiste como alias Tío Lucas. Tenía que poner así me acuerdo. Después puse Juan Pérez y Tío Lucas. Y acá Ah. yo quiero generar una más. ¿Cómo tengo que hacer de vuelta? Tengo que generar de vuelta otro select. ¿Qué querés hacer? ¿Otra consulta? ¿O querés No, agregarle un campo a la consulta que estás trayendo? no, otro campo más en la categoría de name. O sea, select category. Bueno, Donde estoy acordate que ahora generar una más. los campos los separás por coma. Por eso, entonces estaba bien. Había puesto coma Sí, pero habías y estaba puesto coma y generando. pusiste un as. Tenés que poner el nombre del campo y después poner el alias. Y los campos son estos, serían, ¿no? Claro. Mira, si querés podés hacer lo siguiente. Vos podés Ahora, poner ¿dónde están los campos acá? arriba, Ari. Los nombres de los campos siempre están arriba en las tablas. Por ejemplo, este category y descripción. Acá, Category ID, Category Name, Description y Picture. Esos son los 4 campos. Todo lo ah, demás son los registros. Acordate que te sí, dije que ahí en una entendí. tabla vos tenés campos y registros. Yo voy a poner esta, entonces. Pongo Ahí fíjate que ya el management te tira la ayudita sí, cuando estabas escribiendo ahí. ¿Ves? selecciono esto, espacio as, 91 era, ¿no? Sí. Si no vas a 91. poner espacios, no hace falta en los corchetes, ¿sí? Sí, es que la tengo separada. No me deja. 93, ahí está. Bueno, selecciono todo esto. Sí. Vos sabés por qué tía Lola, ¿no? No, no, no. Lo lamento. Ah, Bueno, ¿entendés? Bueno, Juan Pérez, tío Lucas y tía Lola, ¿sí? ah, Estas son. Y después puedo agregar otros más, ¿no? ¿O no? sí. De hecho, vos podés repetir el mismo campo la cantidad de veces que quieras. Hay un límite para la cantidad de campos que se pueden traer en una consulta. No, en este momento no me lo acuerdo, a ver. O sea, vos me habías hablado que el Access, que podés reemplazar este programa con el Access, ¿no? Sí, el Access tiene limitaciones. Una de ellas, y la más importante, es rendimiento. Esta no. El SQL Server es un programa ya para cosas más grosas. O sea, Es puedo un motor generar un hecho y archivo derecho. acá. Vos el SQL Server, el Access, entran 10 personas a la vez y ya empezás a tener problemas. No está hecho para cosas grosas el Access. Está hecho para cositas así chiquitas. Por ejemplo, acá yo puedo generar, digamos, un pequeño archivo. Por ejemplo, en vez de poner Juan Pérez, pongo archivo de datos o, qué sé yo, documentos
documento personal, por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo, nombre, DNI, dirección, y obviamente lo puedo generar todo con esto, ¿no? Claro, sí, sí. Haciendo este programita, Claro. es así, ¿no? Programita O sea, la lo función, hicieron con cariño, la, ¿no? Porque la, ¿cómo? programita con cariño, porque la realidad que es un reprograma. Bueno, acá me parece un programita simple, ¿viste? Pero bueno, entonces la función que genera sería esto, armar un archivo de datos y obviamente cargarlos. O Claro. sea, acá lo estoy generando. Una vez que yo lo genere acá, cada una de las casillas, ¿cómo hago para hacerle un agregado más? Bueno, la información de cómo insertar datos en una tabla lo vamos a ver después. ¿Qué Nosotros se puede ahora, poner? esa información está guardada, no la estás generando vos. ¿Sí? Bueno, Esto está que bien. estás viendo ahí es solamente la consulta que vos estás armando. ¿Me entendés? No es que vos la estás creando. Esa información está guardada. Se guardaron 8 registros en esa tabla porque sirve de ejemplo nada más. ¿Entendés? Claro, es un modelo, o sea, es un ejemplo para que vos sepas de qué manera lo podés guardar. Sería eso, ¿no? Claro, o sea, vos las tablas las puedes crear con la cantidad de campos que vos quieras. Hay un límite, por supuesto, que es el tamaño, es un límite físico, ¿no? No sé hasta cuántos campos se puede guardar en una tabla. Te lo permite el SQL Server. Pero suponete que Sí, tenés una tabla ponele, con, suponete que tenés una tabla con 60 campos. ¿Me entendés? Los campos son las columnas. sí, sí. Te hago una pregunta. Sí, Todas estas columnas que yo formo acá, ponele, si yo tengo ganas de hacer una columna por datos de clientes, por ejemplo, yo tengo un listado de clientes. Bien. sí, Por ejemplo, yo tengo un listado de clientes que tengo acá con el Plex, porque yo tengo uno, no son muchos, pero ya los tengo. Tengo el nombre y apellido de la persona, ¿sí? sí, En un campo. El otro es el código IP en el sí, cual ellos están, ¿me entendés? sí, Después yo tengo acá un ejemplo, no lo puse, pero eh, pongo, selecciono, digamos, dirección o partido donde se encuentra, sí. ¿sí? Y después la otra podría poner eh, cuáles son eh, los factores positivos y negativos de cada uno de los clientes. Un ejemplo, todo esto yo lo puedo cargar, Vos creas una tabla con todos esos campos y ahí vas sí, almacenando información. Que de hecho, déjame decirte algo, si vos solamente vas a tener una tabla, te conviene usar un Excel, no te conviene usar un servidor de base de datos. no, pero yo te estoy diciendo como un ejemplo, te estoy dando un ejemplo, Y ¿no? vos Para probar, para hacerla, ¿me las entendés? tablas, después vamos a crear tablas, pero yo lo que quiero es que aprendas bien cómo consultar la información a las tablas, ¿me entendés? Porque es más Sí, importante. sí. Acordate que te dije que el SQL se divide en dos partes grandes. Una para la definición de datos, que en eso entra la creación de tablas, y otro para la manipulación, que es el que estamos viendo ahora, que es el, por así decirlo, el que más se usa. Porque vos una tabla la creás en un momento y ya está, pero la información la estás consultando todo el tiempo y de distintas maneras. ¿Entendés? Entonces, se hace más la manipulación de datos que la creación. Porque la base de datos se crea una vez, las tablas se crean una vez, ¿entendés? Después, bueno, vas agregando tablas a medida que vas necesitando. Pero los Ponerle datos un y ejemplo. Sí, 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 sí. los datos los consultás todo el tiempo y de diversas maneras, ¿me entendés? Después vamos a ver cómo se combinan las tablas para en una misma consulta traer tablas relacionadas, ¿sí? Tengo una pregunta. Los Sí. problemas por ejemplo, de errores que puedes tener. Por ejemplo, un ejemplo, borraste un campo sin querer. Eh, ¿Te permite No, borrarlo o directamente es para ver, por ejemplo, o modificar, o podés modificarla? vos no podés borrar el campo de una tabla. No te permite hacerlo. Lo que podés hacer es alterar el diseño de una tabla. Pero no es que vos mediante una consulta decís, acá voy a borrar el campo de una tabla. No.
No, sin querer ponerle, cometí el error de borrar esta tabla. No lo puedo hacer, no me deja. Bueno, hay una consulta, pero eso ya es más avanzado, Ari. Pero yo entiendo lo que vos decís. Vos podés Son manejar, inquietudes que tengo. sí, vos esto pensá que se utiliza, lo utilizan empresas. De hecho, cuando trabajaba en la agencia, los programas que se utilizaban funcionaban con, la información se almacenaba en SQL Server, ¿sí? Sí. Todas las empresas más o menos grandes que manejan stock, manejan el negocio de la empresa y tienen que almacenar información, lo hacen todo en base de datos. ¿Entendés? Y no están usando el Access. Están usando esto, están usando Oracle. Si son medios ratas, están usando eh, programas gratuitos, ¿me entendés? Que también son potentes, pero eh, no tienen tienen ciertas limitaciones, ¿no? Por algo son gratuitos. Sí, Pero no, seguramente que si querés usar más, tenés que empezar a pagar. lo que pasa es que, claro, esta que estamos usando nosotros, que es una versión gratuita, nos basta y nos sobra. ¿Entendés? Pero hay cosas que son muy específicas. De hecho, nosotros en el trabajo tenemos la gratuita. ¿Entendés? Y es una pyme de 200 empleados que funciona en todo el país. ¿Entendés? No, no es rata. Es usar lo que necesitas. Sí, pero si ¿Entendés? tienen que hacer un trabajo específico que no está en la parte gratuita, Por ahora seguramente lo deben tener. por ahora no surgió la necesidad. O sea, vos contratás lo que necesitas. Si no lo necesitas, ¿para qué lo vas a contratar? Sí, sí, entiendo. Ahora, vos cuando te das Bueno, cuenta estamos acá. ¿cuándo te das cuenta que necesitas comprarlo? Y cuando decís, bueno, queremos hacer esto. Pero te repito, son funcionalidades muy específicas. Me acuerdo cuando hice un curso de esto, de SQL, el profesor nos estaba enseñando una funcionalidad, ¿no? Y cuando nos estaba explicando y la quería demostrar, como claro, como ahí en Educación IT tienen todas las versiones express del SQL, decía necesita la versión profesional. Pero era algo muy específico, ¿me entendés? Del SQL Server. Claro, no te van a dar todo gratuito. Pero te repito, es algo que excede a esta explicación que te estoy dando yo. ¿Entendés? Sí, no, esto es para más que nada para tener una noción cómo es todo esto. Claro, pero sí, vos en SQL Server tenés lo que es el manejo de errores, que era lo A que ver, vos te pará. referís. Así se ve mejor, ¿no? Sí. Muy oscurito, ¿no? Vos en SQL Server tenés el manejo de errores. ¿Sí? Te lo digo por arriba, ya que tenés curiosidad. Bueno, en los lenguajes de programación tenés una estructura que se llama try-catch, que lo que hacen es, vos dentro del try, pones un código que vos decís, bueno, en este código puede dar error, ¿sí? Por cualquier motivo. Sí, Y en el catch, lo que pones es, el catch lo que hace es capturar ese error. En vez de que el usuario final vea una pantallita diciendo de que hubo un error y le aparezca un código medio raro, vos en tu programa lo que haces es ponés el código sospechoso de que esto decís, bueno, esto me puede dar error, y capturás ese error en el catch. Y en el catch pones otro código que va a hacer algo cuando surja el error. ¿Me entendés? sí. Acá sucede exactamente lo mismo. Vos en SQL Server tenés esa estructura de manejo de errores. ¿Sí? Vos podés poner dentro del try un código que vos decís, esto puede dar error por diversos motivos. Entonces voy a poner un catch. ¿Para qué? Para que ese error, eso se llama manejo de excepciones. Los errores en programación se les llama excepciones. ¿Sí? Sí. Las excepciones hay que manejarlas. ¿Por qué? Porque uno no quiere que vaya a haber un error en el programa y que lo vea el usuario final. ¿Entendés?
Es como decir, salimos jugando de abajo. De última, yo, después le decís al usuario que no pudo insertar el dato en la base en la base de datos, por ejemplo, que intente más tarde. Eso suelen hacer todos los sistemas, ¿no? Vos ves un sistema y te dice, intente más tarde. ¿Por qué? Porque sucedió un error que no te lo va a decir, no se lo dice al usuario final, porque al usuario le importa un bledo qué es lo que pasó internamente. sí, para evitar eso te saca. Bueno, el manejo de excepciones, esto específicamente se llama manejo de excepciones. Todos los lenguajes de programación tienen manejo de excepciones, el Python seguramente también, y casi todos repiten Sí. la misma estructura que se llama try-catch. ¿Sí? Try, T-R-Y, y catch, o sea, probar o capturar, ¿no? ¿Cómo se escribe? Try, Trae, ¿ves, sí. ves mi SQL Server ahí? Yo te voy a detener Eh, tu compartición y voy a empezar a compartirte acá. poner. Espera, No veo nada. espera. ¿Ves? ¿Ves mi SQL Server? Sí, ahora sí. Bueno, ¿ves? El manejo de excepciones se puede hacer de esta manera. Try, fíjate que te aparece en azul. Trip. Claro, try, exactamente. Los Free. corchetes en SQL Server no existen, sino que lo que se utiliza O es, sea, el try es el tree, sería, sí, pero se ¿no? pronuncia try. Y catch se escribe de esta manera. O sea, dentro del try entra el código que te puede llegar a generar un error, y dentro del catch es el código que vos vas a ejecutar cuando suceda el error. ¿Entendés? Pero Sí. esto tiene que ver más con programación y no tanto con SQL. Eso lo vamos a ver, sí, pero más adelante. Pues si yo te tiro todo junto, no vas a entender un pomo y vas a quedar en babia. Sí, eso ya más o menos sabía, antes que Bueno, me ¿por qué? digas. Porque eso es propio de la programación en sí, ¿me entendés? Esa sí Después la hay sabía. algo, después hay algo parecido que se llama eh, commit y rollback. ¿Qué significa? Vos cuando ejecutás, cuando vas a insertar datos en una base de datos, puede haber algún error por X motivo, ¿no? Suponete que, no sé, vas a insertar masivamente, porque en base de datos se puede insertar datos de forma masiva, ¿no? Y uno de esos registros de un archivo de texto que vos vas a insertar tiene un tipo de dato que no se corresponde al de la tabla. ¿Me entendés? Como tiene un tipo de dato que no se corresponde al de la tabla, te va a dar error. Suponete que Sí. tenés un archivo de texto de tu blog de notas con campos separados por punto y coma. ¿Sí? ¿Eso vos lo podés levantar con el SQL Server? Sí, lo podés levantar con el SQL Server y almacenar esa información en una tabla. ¿Sí? Entonces, suponete, te digo este ejemplo porque lo estuve haciendo en el laburo. Entonces, suponete que vos estás insertando los datos y en la fila 1000 de ese archivo de texto tenés un tipo de dato en una de las columnas que no se corresponde con el tipo de dato de la tabla en el que estás almacenando los registros. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que todos los registros anteriores te los almacenó, excepto este, y a partir de ese no te almacena todos los demás, porque deja de Sí. ejecutar la inserción. Pero a vos no te sirve eso en tu programa. Vos lo que querés es que se inserte todo o que no se inserte nada, si llegara a dar error. Bueno, dentro de un try catch utilizás otra instrucción que no la escribas, pero se llama transaction, que lo que hace es iniciás una transacción y decís, bueno, si sucede todo bien, que esos cambios en la base de datos persistan. Commit transaction, se escribe.
Y si sucedió un error, que todos esos cambios que se hicieron en la base de datos se tiren para atrás. Rollback transaction. ¿Sí? Pero eso es algo más avanzado y no viene al caso. Vos sos un curioso, te lo digo. Pero eso se usa. Esa, sí, yo lo usé, ahora que me hiciste acordar, yo lo usé. Es más, ahí yo tengo un par de programas acá de Python, que son tipo, no sé cómo se llama, emulador, no me acuerdo cómo se llama. Que obviamente, vos una vez que comenzás a armar un programa, eh, vos escribís, vos tipeás, y obviamente cuando hay una operación que está mal, automáticamente el programa te dice que en la columna número 125 tenés un error X. ¿Entendés? Ujú. Obviamente la planilla es muy larga, ¿viste? Muy extensa, pero como te dice detalladamente en qué lugar está el error, es más fácil para poder encontrarlo y después lo arreglás. Eso es lo que tiene, por ejemplo, el programa que estaba aprendiendo a manejar. Claro. ¿Entendés? Bueno, esto, En este caso, bueno, está bien, después más adelante me explicarás de qué manera yo puedo utilizar el try chat, el try catch, try chat, try catch, catch. Fíjate cómo se escribe catch. catch, Catch catch, es, ¿viste como la con torre catch? TSH, ¿sí? Claro, significa capturar. Try significa probar y catch significa capturar. Pero eso tiene que ver ya con programación. ¿Me entendés? Hay estructuras de programación que las vamos a ver después. De hecho, vos podés crear variables también, pero eso no viene ahora al caso. Ahora solamente estamos viendo cómo traer datos de una tabla, lo más básico. ¿Eh? Entonces, nosotros habíamos visto cómo traer los campos de una tabla. Ahora que ya estás más ayornado con el tema de los campos, yo te había dicho que íbamos a empezar a ver condiciones. Sí, Es decir, imagínate que vamos a abrir esta tabla que se llama employees, empleados. Fíjate todos los campos que tiene esta tabla. sí, Employee ID, last name, first name, título, cumpleaños, dirección, ciudad, región, código postal, país, teléfono de casa, extensión, foto, notas, reporta a y foto. URL de la foto. ¿Qué significa? ¿Qué es PAT? Path es ruta en inglés. Photopath quiere decir la ruta. ¿No es que tiene la ruta acá? Sí, no me acordaba qué significaba. Entonces, vamos a empezar a utilizar las consultas con condiciones. Entonces acá vamos a ver una palabrita nueva, que es la siguiente. Acordate de que tenés que estar posicionado en el Northwind. ¿Viste acá arriba? A la izquierda. Northwind. Sí, Bien. yo lo tengo ya. ¿Puedo utilizar la misma grilla o no? ¿O tengo que generar una nueva? ¿Te referís al editor de consultas? Sí. Lo que vos quieras. Yo te diría que cierres todo lo demás para que no te confundas. Entonces, esto lo haría como nuevo. ¿Y a dónde lo abro entonces? ¿De dónde? ¿En categoría Abre- lo abro? Fíjate New Query Dame un cachito. y escribís lo siguiente. Select, Ah, asterisco, bueno, en este from mismo lo selecciono. employees. Ahí fíjate que te tira el nombre de la tabla, la ayudita, Dame un ejecutar cachito. y tenés esta tabla. Dame un cachito. Sí. Select from. Y acá vamos a ver cosas que seguramente vistes en Python, ¿no?
Porque vos las condiciones las evaluás con operadores. Operadores son mayor, igual, etcétera. ¿Sí? Entonces, suponete que yo te digo, Ari, tráeme todos los empleados cuyo ID sean mayores o iguales a 5. ¿Cómo se hace? Select asterisco from where, que es la nueva palabrita. Where significa dónde. Sí. ¿Dónde? Y acá tenés que poner el nombre del campo sobre el que querés establecer la condición. Employee ID, Employer, ¿qué significa employer? empleado. ¿Qué me dijiste? Empleado. ¿Empleado? Sí, sí. Employee ID. Vos decís, bueno, acá estoy trayendo todos los campos de la tabla empleados donde el campo empleado sea mayor, acordate, el Pacman, Bueno, sí, sí. mayor, igual a 5. Entonces, acá ya no estás trayendo todos los registros. Estás trayendo solo los que cumplen esta condición. Entonces, si ejecutás, fíjate que te trae. Y acá vos fíjate que ya las consultas empiezan a cobrar otro, ya se torna un poco más divertido acá, ¿me entendés? Porque esto es muy parecido a lo que se utilizan los filtros en todos los sistemas. Vos cuando tenés filtros en sistema, precisamente lo que le pasa a la consulta es este valor, ponele, ¿me entendés? Entonces, suponete que estás en la tabla de productos y querés buscar los productos que tengan un precio mayor a 100 pesos. Sí. Espérame, cachito, que no me sale el igual. Eso lo que Shift, tiene esto con. ¿Qué era? ¿Shift? ¿Cuánto? Shift y el 0. ¿Shift 0 era? ¿Sí? El No, 0 tampoco. no, el 0 que tenés arriba de las letras. No, no me sale ¿No así. tenés el igual ahí? Me sale el de abajo. Ah, pero este no. No, a ver si me sale este. Tampoco me sale. Ahí está. Es raro este teclado. Bueno, igual 5. Mayor, igual, 5. Sí. Primero va el mayor y después va el igual. Sí, mayor. Eh, Sí, sí, sí. Sí, eso ya lo sé. Bueno. Lo sé de física, de matemática y No, electrónica y viste que a veces fórmulas. podés escribir igual mayor. Sí. Igual ¿Viste? o mayor. Bueno, estos son operadores. ¿Sí? Ah, me equivoqué yo acá. Yo te digo mayor igual porque vos podés poner primero el igual y después el mayor. Y no es lo mismo, no te lo toma. ¿Es necesario hacer espacio o no? No. ¿Te referís a esto? Sí. No me deja. Es raro. No me cachito. ¿Qué signo no podés escribir? ¿El igual? No, no, nada, nada, nada. Ahí lo arreglo. No me cachito. Ahí está. Voy a anotarme con el mata burro porque es diferente este teclado o cualquier otro. Ah, lo pusiste pegado. Es lo mismo. Ah, bueno, por eso, listo. Sí, decime, ya está. Bueno. Tenés estos operadores. Este es un operador de comparación. Y después, como también tenés en Python, tenés el AND. Entonces vos con el AND decís, bueno, que se cumpla Y esta condición y esta otra que escribís ahora. Suponete que ponemos de nuevo el mismo campo y decimos, en vez de que sea mayor o igual a 5, porque no tiene sentido que se cumpla dos veces lo mismo, pues ya con una vez, pones menor o igual a 7. Menor o igual a 7. ¿Entendés?
Entonces acá vas a traer de la tabla empleados todos los campos en donde se cumpla la condición de que el empleado ID sea mayor o igual a 5 y menor o igual a 7. ¿Lo ves? Te trae el 5, el 6 y el 7. Sí. Acá estamos trayendo las condiciones sobre el mismo campo, pero vos podés poner otro campo si querés. Vamos a hacer otra consulta. Esto que me dio error. Espérame un ratito. Sí. Ya. Ahí está. Ahora selecciono todo. Sí, listo, ya está. Ahora pongo select. Claro. Si querés tener así distintos ejemplos de consultas, esta que está acá arriba es trae la tabla employees con employee ID mayor o igual a 5 y menor o igual a 7. ¿Ves? Pongo lo mismo si yo lo tengo. Claro. ¿Ahora cómo era? Pero, Trae la tabla employees con employee ID mayor o igual a 5 y menor o igual a 7. mayor. Mayor o igual. A 5 y menor. O igual a 7. Bueno, listo, ya está. Y en Bien. el select vos me pusiste, asterisco, asterisco. Claro, acá fíjate que vamos a escribir otra. Lo que pasa es que la copié y la pegué porque hay una estructura que se repite, ¿viste? Entonces, para ganar tiempo. Entonces, acá vamos a traer, bueno, traigo todo de nuevo para ver cuáles son las condiciones que podemos fíjate lo siguiente. ¿Viste que tenés el operador AND? Sí, Bueno, el operador AND se tiene que cumplir esta condición y esta. sí. ¿Exacto? Ujú. ¿Qué sucede si no se cumple una de ambas? Fíjate. Suponete que traemos mayores a 10, mayores iguales a 10, no hay ninguno, y menores iguales a 7. Vamos a poner a 17. Primero, no hay ningún registro que tenga mayor o igual a 10.
Y si Sí. pones menores a 7, fíjate que tampoco te trae, aunque sí hay menores o iguales a 7. Pero como no se cumplen ambas condiciones, entonces no te trae nada. Eso hace el i en programación. Cuando vos pones un i, se tienen que cumplir ambas condiciones. Si no se cumplen ambas, no pasa nada. ¿Cómo podés hacer para que con una de las dos se cumpla? Se utiliza el operador OR, que significa O. Es decir, tráeme los empleados cuyo empleado ID, cuyo ID sea mayor o igual a 10 o menores o iguales a 7. ¿Se cumple esta o se cumple esta? ¿Se pueden cumplir Sí. ambas No, ninguna. o ninguna? Si no se cumple ninguna, no te trae nada. Si se cumple alguna de las dos, te trae algo de la condición que se cumple. Por ejemplo, acá nos va a traer de King para arriba, ¿no? Estos de acá. Todos estos nos va a traer. Vas a ver. ¿Ves? Sí, lo que yo estaba haciendo recién. Ahora ya puse, en estas dos copié lo mismo y me separó justamente los dos clientes. Salvo que, a ver, vamos a poner uno acá. O sea, tenés el operador AND y el operador OR. Esto existe en Excel, ¿eh? Si usaste Excel, esto te lo habrás. Esto existe en cualquier lenguaje de programación. Sí, Entonces, ¿qué estamos trayendo? Todos los campos de la tabla empleados cuyo employee ID sea mayor o igual a 10 o menor o igual a 7. El where es dónde. Significa dónde. Tráeme los registros de la tabla employee donde employee ID sea mayor o igual a 10 o menor o igual a 7. sí, pero necesito que copio acá y borro esto. Entonces acá, ¿cómo tendría que hacerlo? Tendría que borrar entonces, ¿no? Lo que tengo. Ah, pusiste empleados. Ellos sería, ¿no? Employees. Sí, poner eso, ponerlo como vos quieras. Si lo querés En vez poner. de Places ID no lo borro, pongo. Ah, no, Si, sí, está si bien. querés, después te Sí, paso este archivo. no, igual lo estoy completando para poder aprender, ¿viste? Para saber, Eh, ya lo Lo, tengo lo guardado. que, lo que más importa es la consulta, ¿viste? Sí, Y que tengas este ejercicio, qué es lo que está trayendo. ¿No? Si yo solamente te ejecuto esto, te trae toda la tabla. Con el sí, where, como hice recién yo. claro, con el where lo que hace es poner una condición, una restricción. ¿Sí? Y puede ser que esa condición te traiga todos los registros, y sí, porque se da la casualidad de que esa condición, todos los registros que están en esa tabla cumplen esa condición. Pero bueno, Sí, eso ya depende de cada tabla, ¿no? Fíjate que acá tenemos todos los tipos de datos, o gran parte de tipos de datos, sobre los que podemos establecer condiciones. Estos son tipo string, o sea, cadena de texto. Estos son de tipo fecha, tipo cadena de texto, tipo cadena de texto, tipo cadena de texto. Tipo, no, esto también es cadena de texto, pues vos fíjate que. En fin, suponete que yo te digo, vamos a traer a todas las personas que son de Estados Unidos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenés que poner where
country. Y acá hay un operador nuevo que se llama like, que significa como. ¿Country qué era? Country, país. ¿País? Sí. Y fíjate cómo se escribe esto, ¿eh? Porque acá esto ya es... Esto dentro de la programación se llama expresiones regulares. Like. Sí, esto es un operador. ¿Sí? El operador like se utiliza para los tipos de datos que son cadena de texto. El mayor igual se utiliza para los tipos de datos que son números. ¿Sí? Después, cuando en algún momento vayamos a crear alguna tabla, vas a ver que a los campos vos les definís un tipo de dato. Y lo que se puede almacenar en ese campo es ese tipo de dato. ¿Sí? Y se pueden establecer incluso más condiciones sobre lo que se puede almacenar en un campo en particular, ¿no? Aparte del tipo de dato. Entonces, country, like, y acá se usa comilla simple. Y las comillas, vos fijate que te las pone en rojo. Las comillas simples, ¿no? Fíjate cómo Sí. la podés escribir en tu teclado, que es medio complicado. Y ponemos USA, que es lo que aparece acá, ¿no? Cuando esto está escrito así, porque ahora vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Cuando esto está escrito así, lo que se va a buscar es que en el registro esté escrito esto de forma literal, ¿sí? ¿Y puede ser otra palabra que no se usa? Ah, porque te pide país, ¿no? Claro, vos estás buscando en este campo y vos sabés que en este campo uno de los valores que pueden existir es este. El de USA. Claro, que es Estados Unidos. Entonces, cuando vos ejecutás esta consulta, fíjate acá, que tenés 5 registros que son de Estados Unidos, de personas de Estados Unidos. Y otros 4 que son de Reino Unido. Entonces, cuando ejecutás la consulta, te trae solamente los de Estados Unidos. Well, country. Comilla, comilla, comilla. Comilla simple. Ahí está comilla, USA. Lo escribas en mayúscula o en minúscula es Es indistinto. lo mismo, sí. No, pero la comilla estoy buscando yo. Yo la comilla la tengo al lado del cero, la comilla simple. Sí, pero mirá, si vos ves mi pantalla, lo que hace. Pongo comilla y me sale así o así me sale. Si no sabes qué manera, Ari, tenés No, para... ya está, igual ya está, ya ¿Ya la está. Sí, encontraste? Bueno, sí, sí. pero cualquier cosa buscas tabla ASCII en Google y cada uno de esos Tengo, códigos que... tengo la planilla, lo que pasa es que justamente yo la dejo acá para tener siempre en mano, pero acá ahora yo no la tengo. Como Caro está trabajando también acá, hay cosas de ella, ¿viste? Sí, Y las cosas mías, es más, la tengo y la tengo como así, ¿viste? Como está escrito esto. sí. Obviamente está todo impresa y la había dejado ahí abajo para acordarme, ¿viste? Porque hay a veces que es más fácil poner el código y listo, ¿viste? Bueno, decime. Entonces, ¿ejecutaste la consulta? Ah, ahí lo hago. F5.
Sí, acá está. No sé, ¿lo ves? No, no importa. No, yo te estoy compartiendo la mía. Bueno, esto puesto de esta manera quiere decir que en el registro, cada uno, acordate que cada fila es un registro, Sí, ¿sí? Que en el campo country tiene que estar esto de forma literal, espérame cachito. ¿sí? Todo en country tiene que estar USA, ¿no? En el campo, claro, en el campo country de cada registro tiene que estar la palabra USA. Sí. Si viniere algo después o algo antes, no te lo trae. ¿Cómo podemos hacer para traer eh, los, los registros en donde haya una sílaba, por ejemplo? Suponete que vos querés traer todos los registros que tengan la sílaba AY, A-Y, como este, por ejemplo. Capital Way, ¿no es? ¿Cómo podés hacer eso? Bueno, esto vamos a poner, trae los registros de la tabla employees que son de USA. Bueno, suponete que vos decís, vamos a traer todo de nuevo, a ver qué condición podemos buscar. En esta, en address. ¿Ves? Espérame un cachito. Sí. Registro de la tabla. Bueno, listo. Decime. Bien. Ahora vamos a crear otra. Suponete que del campo address queremos traer todos los registros que tienen la siguiente expresión, que tienen la siguiente sílaba. Acordate que poniéndolo así te tiene que traer los registros que contienen esto de forma exacta. Como no hay ninguno, no nos va a traer nada. ¿Lo ves? Pero yo quiero traer los registros que contienen esa sílaba. Entonces lo que tenés que utilizar es porcentaje adelante y porcentaje atrás. Entonces fíjate, te trae estos tres registros. Ahora, si vemos el campo address, que es el que estamos utilizando, vas a fíjate que dice 908 W capital Way. ¿No ves? Es que acá está el I. Sí, En el segundo, 722 Moss Bay. ¿Lo ves? El I de nuevo. sí. Y en el último, fíjate que al final tiene el I también. Guay. Claro. Sería ahí. Sí, 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 sí. O Entonces, sea, con lo el traduce porcentaje. como guay, el Sí, ay. claro. Una pregunta, ¿qué significaba el ay? Así lo dejo anotado acá. No, esto que está acá se llama Sí, expresiones regulares. ¿Sí? Esto se utiliza en cualquier lenguaje de programación. Acá se va a utilizar bastante. Más que nada cuando querés hacer análisis de texto, ¿me entendés? sí, Pero lo importante es que sepas estos dos porcentajes para qué se utilizan. Este porcentaje adelante y este porcentaje atrás se utilizan para indicar que la sílaba I puede estar en cualquier parte del campo. Puede estar en el medio, puede estar más a la izquierda, más a la derecha, no importa. ¿Entendés? Si vos querés buscar todas las
acá vamos a poner, trae todos los registros de la tabla employee, cuyo address, ¿dónde? El campo address contiene la sílaba I. Yo elegí I de forma aleatoria, no puedo elegir otra. Podés elegir una letra incluso, que es lo que vamos a hacer ahora. Porque así, bueno, el ejemplo no tiene mucho sentido real, ¿no? Pero sí podés utilizarlo, por ejemplo, los nombres. Tráeme todos los nombres que empiecen con la letra B, por ejemplo. Vamos a hacer algo así. Acordate que esto se llama expresiones regulares. De hecho, hay mucho más de expresiones regulares que no las vamos a ver todas, porque vos podés hacer unas combinaciones que te termina quedando un choclo bárbaro. Podés excluir letras, decís, tráeme todos los registros del campo tal, y en ese campo que no tenga la letra B larga, por ejemplo. También podés hacer eso. ¿Entendés? Pero todo se utiliza con el like. Sí. Esto que está acá se llama, en inglés se llama wildcards. Estos. ¿Por qué? Porque esto no se interpreta de forma literal. Se escribe wild, W-I-L-D-C-A-R-D-S. Wildcards. Que en español serían comodines. ¿Sí? Son caracteres que no se utilizan de forma literal. O sea, vos fíjate que no nos está trayendo todos los campos que tengan porcentaje, hay porcentaje. Sí, eso se utiliza mucho. ¿Viste? Cuando vos querés limpiar la PC de archivos temporarios, viste Claro, que das sí, sí, el botón de Windows R y claro, obviamente pone entre comillas porcentaje temp, claro. cerrás con porcentaje y listo. Y ahí te aparece toda la grilla de los temporarios. Bueno, ahí el porcentaje en el sistema de archivos de Windows significa otra cosa. No es un comodín. Pero vos cuando buscas archivos en Windows, podés utilizar los comodines también. Sí, yo lo usé para buscar algún archivo en particular. Es fácil encontrarlo así. Sí. Bueno, eso se llama expresiones regulares. O regular ¿Sabes que yo lo expressions. sabía? ¿Sabes que yo siempre lo supe hacer? Pero no Claro, sabía se por llama así. qué, no sabía cómo se llamaba. Se llama así. Toda cosa que vos busques en algún programa informático que tenga algún campo funciona de fondo con expresiones regulares, ¿no? Está listo. O O sea, regular expressions. lo, lo he manejado y lo Claro. manejo, pero nunca sabía cómo se llamaba. Y estos caracteres que no sé, que el programa, que el SQL Server no te toma de forma literal, se llaman comodines o wildcards en inglés. ¿Entendés? ¿Qué te iba a decir? Hacemos 5 minutos más, cortamos porque me tengo que levantar temprano. Está bien. Mañana tengo que ir mañana no, mañana tengo que presentarme en la reunión, Ok, en la reunión de la iglesia. ok. A ver, decime. Bueno, si vos querés que te traiga, acá vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, espera, voy a traer todo, a ver qué es lo que hay. Acá. Vamos a traer del first name. ¿Cómo haríamos para traer todos los registros cuyo first name empiecen con la letra M? O sea, la primera letra del campo de cada registro tiene que empezar con M.
¿Cómo se te ocurre que Sí, podríamos hacer? con M, o sea, con nombres. Con M, con la letra M. Y sería comilla, porcentaje, name, No, porcentaje, comilla, ¿no? no. ¿Cómo se hace entonces? Traes todos los registros de la tabla empleados donde Sí, en el campo first name se cumpla esta condición. ¿Cuál? Que tenga una M al principio. Acordate que cuando lo utilizábamos sin estos comodines, la palabra se tenía que aparecer literalmente, ¿sí? Entonces, cuando vos adelante no pones porcentaje, quiere decir que la primera letra tiene que empezar con M. Todo lo que viene atrás no importa. Entonces acá lo que estás pidiendo es tráeme todos los registros que en el campo first name empiecen con M. Te trae Margaret y Michael. no. Y con un solo porcentaje. Al final, si vos decís quiero que termine con M, pones esto adelante y así. Y si pones porcentaje adelante y atrás, quiere decir que la M tiene que estar en algún lugar. Puede ser adelante, puede ser atrás, no importa. Pero como no estás seguro, ¿me entendés? Entonces vos ponele que estás buscando, tenés una tabla en donde tenés lo que me decías hoy de las personas, ¿no? Decís, esta persona, no sé si vivía en San Martín, o no te acordás el nombre exacto de la localidad, pero sí sabés que tiene cómo suena, ¿entendés? Y la persona, no me acuerdo el nombre de la persona, pero sé que comienza con M. Ahí te Claro, aparece. exactamente. ¿Entendés? Entonces, ¿sabés cómo empieza con M? O sea, se transforma en una especie de buscador Exactamente, en datos. claro. Esto es lo que sucede con Mercado Libre cuando buscas eh, por precios, ¿viste? Por rango de precios. Sí, Lo que hace precisamente es, dentro del where, que se cumplan ambas condiciones. Esta y esta. Y los filtros funcionan así. Lo que van haciendo es reduciendo la cantidad de registros que te trae. ujú. ¿Entendés? Por eso ya el where es mucho más interesante, porque la verdad que traer todos los datos de una tabla muy pocas veces se hace. Un pechito. Ahí está. ¿Ahora? Sí. No, apagué porque hace calor. Sí. Me moría de frío, ahora me muero de calor. Bueno, decime. Bien. Eso lo voy a copiar, pero bueno, como me pasas del video, ¿no? Después. Sí, 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 sí. Yo Bueno, pasame el acá vas video. a ver, te voy a dar varios ejercicios por acá y para divertirse una banda. De hecho, podés traer también. ¡Yupi! ¿Eh? ¿Qué? Me voy a divertir. ¡Yupi! Sí. No, es que está bueno. No. Sí, ya sé. No, pero te estoy cargando. De hecho, yo te puedo decir, tráeme todos los, porque acá habíamos pedido mayor igual, menor igual. ¿Y cómo puedes hacer para traer los que son distintos a un determinado número? Por ejemplo. Esta es, trae todos los registros de la tabla donde el campo address contiene una sílaba, donde la tabla address empieza por M. Empieza con M. Con M. Y acá, where. Acá hay una cuestión. El SQL Server, viste que nosotros estábamos utilizando address, por ejemplo, y te lo marcaba en Sí. azul. Esto, el SQL Server lo está tomando como si fuera una palabra reservada. Pero igual cuando lo ejecutás no pasa nada, ¿sí? Hay veces en donde el editor de consultas te toma algunas palabras que vos escribís como palabras reservadas, pero si está todo bien escrito en el orden que corresponde,
no te va a dar error. ¿No? Porque acá, fíjate que te la pone en azul, porque address seguramente es alguna palabra reservada que se utiliza que se puede utilizar como una instrucción. ¿Entendés? Pero acá le estamos ¿Pero qué pasa? utilizando como nombre de un campo. Entonces vamos a usar una que tenga número. Esta que dice acá, extensión. El distinto en SQL Server, como en los lenguajes de programación, se utiliza con el cierre de signo de admiración Sí. y el igual. Y por ejemplo, vamos a utilizar este, 5467. Entonces, como es el único que cumple con esa condición, no te lo va a traer a ese registro. ¿Sabes? O sea, todos los registros. Tráeme todos los registros cuyo campo de extensión son distintos de este valor. También puedes utilizarlo de esta manera, me parece. A ver. Sí. Igual o menor. Menor o igual así. Las dos juntas. Eso, igual o menor, sí, sí. No. Igual o menor no. Menor, mayor. Ah, menor, mayor, sí. Claro. O así. Ambas funcionan. ¿Sí? Pero este en los lenguajes de programación aparece así. Entonces te conviene usar este para no tener que andar aprendiendo O cosas sea, nuevas. significaba ese símbolo, entonces Esto sería... es distinto. Esto significa distinto. Si vos querés igual, le sacás el signo de admiración y pones así. Sí, sí, sí. Y te va a traer ese. Solamente ese. Claro. Acordate que como es número, estamos utilizando el igual. Si esto fuera un campo texto, utilizar esto daría error. ¿Por qué? Porque para eso se utiliza el operador like. Sí, Para los campos de texto se utiliza el operador like. Para los campos de números se utiliza el igual o los signos matemáticos de mayor o igual, etc. ¿Sí? Y después sí, también sí. se pueden hacer sobre las fechas. Pero bueno, después si queremos, cuando nos juntemos la próxima vez, seguimos viendo más consultas condicionadas.